a seguir pues con el versículo 8, cuando Dios dice que habla a Noé y a sus hijos. Otra vez, el versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que esté con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, Dios en estos versículos del 8 al 11, Dios está haciendo un pacto, está diciéndole a Noé que va a hacer un pacto con él, y no solo con Noé, sino con sus descendientes, ¿no? E incluso con los animales, ¿no? Y aquí hay una definición de pacto. ¿Qué cosa es un pacto, no? Aunque todos debemos saber, un acuerdo, un arreglo o una promesa entre dos o más partes. Eso es lo que es un pacto. Es un acuerdo, un arreglo o una promesa entre dos o más partes, ¿no? Y acá hay dos ejemplos de pacto, ¿no? Uno es un contrato y el otro es un matrimonio. Un matrimonio es un pacto que uno hace, ¿no? Dos partes se ponen de acuerdo para unir sus vidas y casarse, ¿no? Y ambas partes en el matrimonio tienen deberes y tienen derechos, ¿no? Entonces, es un pacto, es un contrato, ¿no? Los contratos, incluso los comerciales, son iguales, pues, ¿no? Digamos que quiero comprarle una casa a Eloy, ¿no? Entonces, Eloy ¿no? Mi vivienda. Y Eloy me dice, la casa cuesta 1000 soles, ¿no? Entonces, ya hacemos un contrato y yo me someto y me comprometo a pagar esos 1000 soles y él, cuando recibe la plata, me entrega las llaves, ¿no? Y los dos nos ponemos de acuerdo. Todos entendemos lo que es un contrato. Es un acuerdo, arreglo o promesa entre dos o más partes. Los contratos, generalmente, entre los seres humanos, las dos partes tienen que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer un contrato con Luis Alberto si él no está de acuerdo, ¿no? No lo puedo obligar, ¿no? Entonces, no se puede. Pero vamos a ver que con Dios las cosas son diferentes. A veces vamos a ver que Dios hace pactos y hace pactos como este pacto que vamos a ver ahora, que son incondicionales. Sí hay otra parte, que es el hombre, pero no le pone una condición al hombre. No está diciendo, Dios, yo voy a cumplir si tú haces esto. No está diciendo eso. Vamos a ver que este pacto, Dios le está diciendo, lo voy a hacer contigo y lo voy a hacer, ¿no? Y Dios va a decir, tienes mi palabra, y punto. No le va a poner condiciones al hombre, ¿no? Se puede llamar unilateral, un pacto unilateral que Dios va a hacer. Entonces, lo que hemos leído en estos versículos, bueno, que hay, vamos a decir, dos partes, por llamarlo así. Una, en este pacto que Dios hace va a ser Dios más toda la humanidad y los animales, ¿no? Esas son las partes de este pacto que Dios va a hacer. Una es Dios, y vamos a decir la segunda, toda la humanidad con los animales, ¿no? Hay dos partes en este pacto o arreglo, ¿no? que va a hacer Dios. Son las dos partes. Si ven los versículos que acabamos de pasar, ahí está bien claro que Dios hace el pacto con los descendientes de Noé y con los animales. ¿Cuánto va a durar ese pacto? Eso es bien importante en este caso. ¿Cuánto va a durar? Dice aquí que va a durar perpetuamente, ¿no? Y dice también mientras la tierra permanezca. Es un pacto eterno el que está haciendo Dios. Es un pacto que Dios no lo va a cambiar hasta que deje de existir este planeta, ¿no? Un pacto para todas las generaciones. Aquí dice, en el versículo 12 y en el 16, dice que el pacto va a durar perpetuamente. Jopen, voy a leer estos dos versículos, aunque los vamos a volver a ver, pero dice aquí en Génesis 9, ¿no? Versículo 12, miren lo que dice. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros,
Noten, por siglos perpetuos, por siglos perpetuos. Versículo 12. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto que perpetuo entre Dios y todo ser viviente. ¿No? Y en el capítulo 8 anterior, que era la base, ¿se acuerdan que hablamos que era una promesa que había en el capítulo 8 que era base para el pacto del capítulo 9? ¿Recuerdan esa parte? Bueno, ¿qué dice Génesis 8:22? Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no va a haber diluvio. Eso es en pocas palabras, ¿no? Entonces, vemos que es un pacto eterno y es un pacto incondicional que hace Dios, ¿no? Dios no está poniendo condiciones, no está diciendo si se portan bien, no voy a mandar otro diluvio. Está diciendo que lo va a hacer. Entonces, vamos a ver un poco más que dice en el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ahí ven que el pacto es eterno, ¿no? Y es interesante porque Dios hace el pacto, dice, entre mí y vosotros, se pone a Él primero, ¿no? Y en segundo lugar pone al hombre y a los animales, ¿no? Es como diciendo, yo me estoy haciendo cargo de este pacto, ¿no? Yo me estoy haciendo cargo y yo lo voy a hacer cumplir, ¿no? Y Dios va a ser fiel y va a cumplir con el pacto hasta el final, ¿no? Por siglos perpetuos. La señal de Dios, en el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mi arco he puesto en las nubes. Y sabemos que habla del arco iris, ¿no es cierto? Acerca del arco iris, ¿no? El cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El versículo 14 dice, y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, versículo 16, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, hay varias cosas. Es interesante que Dios empieza a repetir el arco, la señal, pacto perpetuo. En el 12, esta es la señal del pacto, que era el arco. En el 13, dice mi arco, el cual será por señal. Versículo 14, entonces mi arco, se dejará ver mi arco en las nubes, otra vez. En el 15, me acordaré del pacto mío, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y no habrá más diluvio, dice el versículo 15. El 16, estará el arco en las nubes, me acordaré del pacto perpetuo, ¿no? Y por último, en el 17, esta es la señal del pacto, nuevamente, ¿no? El Señor está, ¿por qué está repitiendo tanto, no? Este es mi arco, es la señal del pacto perpetuo que hago contigo, repite y repite lo mismo. ¿Por qué el Señor quisiera repetir tanto las cosas en este punto de la historia? Si pensamos, Noé y su familia acaban de salir del arca, ¿no? Han sido testigos de un evento traumático que ha sido el diluvio, ¿no? Y a partir de ese momento ya no hay más capa de agua, ven nubes, van a haber muchas lluvias posiblemente. Y ellos podrían pensar, cuando empiece la siguiente lluvia, el Señor nos va a castigar y nos va a destruir. Y Dios está asegurándoles a ellos en sus mentes, en sus corazones, diciendo, no se preocupen, no voy a volver a destruir la tierra, no voy a volver a destruir la tierra. Y es más, va a aparecer el arco iris, ¿no? Que a propósito, se cree que aquí apareció por primera vez en la historia, que antes del diluvio no hubo arco iris. ¿Por qué? Porque antes no había lluvia, ¿no? Entonces estaba la capa de agua por encima, otras condiciones, se piensa que todo el clima era templado, no había nubes grises. Si eso es verdad, entonces no hubo arco iris. No van a ver un arco iris, ¿no? Y cada vez que lo vean, se van a poder acordar, no, Dios dijo, hubo lluvia, pero no nos va a matar. No, Dios les está dando esa paz que necesitaban en ese momento, ¿no? A Noé y sus descendientes directamente. Pero más allá de Noé, ya a los descendientes de Noé, incluso hasta nosotros el día de hoy, ¿no?
también Dios está diciendo, voy a dejar una señal, ¿no? De un pacto, que no voy a destruir al ser humano, ¿no? Y esa señal es el arco iris. Para nosotros aquí en Lima es difícil porque no llueve, ¿no? Pero, pero cada vez que se ve un arco iris, no solamente tiene que ser un recordatorio de lo que Dios ha dicho, que no nos va a destruir por medio de un diluvio, sino que también a toda la humanidad debería hacer recordar que hubo un diluvio, y que Dios simplemente ha refrenado su ira, ¿no? Y en estos versículos que hemos leído, vemos que Dios dice, y voy a acordarme, Dios dice como si se fuera a olvidar, ¿no? Voy a acordarme del pacto, pero no lo dice porque Él necesita recordar, lo dice porque nosotros necesitamos acordarnos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leímos de que Dios se acordó de Noé? Y no era tanto que se había olvidado, ¿no? Sino que volvió a actuar en su favor. Y Dios incondicionalmente, cada vez que está el arco iris ahí, Dios va a acordarse de su misericordia y que no va a destruir al ser humano, no por medio del diluvio. Y esa es una promesa, es un pacto, otra vez, una promesa incondicional que hace Dios. No importa si la humanidad se porta bien o se porta mal. De hecho, la humanidad se porta muy mal, ¿no? Y Dios está siendo fiel hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, tenemos muchos ejemplos de cómo la gente, el mundo es infiel a Dios, ¿no? Yo vuelvo a pensar en Israel otra vez, como les contaba, si ven cómo está perdida la gente, en verdad, eso me hizo entender mejor el amor de Dios, porque yo en mi carne podía pensar, no entiendo cómo Dios no actúa y destruye pues a gente que le ha dado la espalda así, pero tan flagrantemente, habiendo sido el pueblo de Dios. Y sin embargo Dios los ama y no ha terminado con ellos. Y puedo ver que hay esperanza para ellos y puedo ver que hay esperanza para mí, que soy pecador y hay para todos. Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Y Dios hasta el día de hoy ha cumplido y lo va a cumplir. Una pregunta para nosotros para recordar, ¿no? Dice aquí, ¿crees en las promesas de Dios? ¿No? ¿Alguna vez has leído una promesa que Dios te ha hecho o Dios te ha hablado, ¿no? Y estás pensando, ¿y Dios se olvidó de mí? ¿No? Pero Dios no miente ni se olvida, ¿no? El asunto somos nosotros. ¿Creemos en las promesas de Dios o pensamos que ya fue algo que pasó, ¿no? Dios es fiel y Dios no es mentiroso. Aquí dice, ¿crees en las promesas de Dios? Él no miente ni olvida, ¿no? Tenemos que recordar eso. Si hay algo que Dios, hay muchas cosas que Dios ha prometido en su palabra, ¿no? Muchas cosas que va a hacer con nosotros. Hoy día también, mañana, cuando vamos cada uno de nosotros a la casa, leemos la Biblia, vamos a encontrar alguna promesa de Dios. Si te encuentras con una promesa de Dios, acuérdate, yo también lo voy a hacer, ¿no? De que Dios cumple su palabra, ¿no? Dios le habló a Isaías más adelante ya para que le hablara a un pueblo de Israel que le había dado la espalda. Y miren lo que dice Isaías 54, versículos 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios vuelve a tener misericordia con Israel en ese caso, y sigue teniendo misericordia de nosotros y del mundo, en verdad, ¿no? ¿Y todo por qué? ¿Dónde empieza todo esto de que Dios no va a destruir al mundo? Empieza por el pacto que Él ha hecho, por la promesa. Y es bien importante que entendamos que Dios no rompe sus promesas, no las va a romper. Ya sea ese pacto, sea cualquier otra. Podemos confiar de que no solamente su palabra, bueno, toda su palabra es verdad, sino cualquier cosa que Dios ha dicho por medio de su palabra que va a hacer en nuestras vidas, Él va a hacer. Él va a hacer y podemos descansar en eso. El arco iris sigue siendo una señal que Dios nos da, señal de que hubo diluvio y señal de su misericordia, ¿no? Acá hay unos cuantos versículos acerca del arco iris. Aquí dice Ezequiel 1, versículos 1 y de ahí versículos 22 al 28. Apunten la cita nada más.
Ezequiel 1, o sea, capítulo 1, versículo 1, y también versículos 22 al 28. Lo que les quiero decir acerca de estos versículos de Ezequiel son versículos y otros versículos que hablan acerca del arco iris, ¿no? El arco iris en estos versículos que vamos a ver están relacionados con ¿qué? Están relacionados con la gloria de Dios. Cuando Ezequiel u otra persona tuvo una visión de Dios sentado en su trono de gloria, de Dios en la gloria, se encontró con el arco iris, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Dice aquí en el versículo 1 de Ezequiel 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora saltamos al versículo 22 de la visión. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas, perdón, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el resplandor alrededor. El resplandor que vio Ezequiel parecía ser como un arco iris que sale en el día que llueve. Y les he tenido que mostrar los versículos anteriores para que entendamos que era una visión de la gloria de Dios. Aquí vio lo que él cree algo que parecido a los colores del arco iris en el trono de Dios. Apocalipsis 4, versículos 1 al 3, también habla de eso. Dice Juan, ¿no? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Ojo que va a haber el trono otra vez. Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 10.1, solo un versículo más. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 3 veces vemos al arco iris. Y el arco iris aparece junto a Dios entronado en su gloria. Las visiones celestiales del arco iris tienen que ver, el arco iris está donde está el trono de Dios, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Ahorita vamos a ver qué significa. El arco iris aparece junto a Dios cuando Dios aparece entronado en su gloria, en su majestad. Dice más abajo acá que Dios ha puesto la señal recordatoria de su promesa muy cerca de él. En otras palabras, la señal la ha puesto muy cerquita a él, Dios. La señal que es el arco iris, la ha puesto ahí cerquita a su trono, cerquita donde está él mismo, ¿no? Y eso tiene un significado, ¿no? Nada de lo que está en la Biblia es casualidad. Lo leo de nuevo antes de continuar. Dice, el arco iris aparece junto a Dios, entronado en su gloria. Después dice, Dios ha puesto la señal recordatoria de su promesa muy cerca de él. Dios ha puesto la señal recordatoria de su promesa muy cerca de él, ¿no? Ahora, ¿qué significa? El arco iris cercano al trono de Dios nos muestra qué tan cerca está el hombre a su corazón. Otra vez dice, el arco iris cercano al trono de Dios nos muestra qué tan cerca está el hombre a su corazón, al corazón de Dios.
En otras palabras, el pacto que hizo Dios con el hombre, el cuidado que tiene Dios con el hombre, Dios lo considera tanto, no solo el pacto, sino al hombre, que lo ha puesto cerquita de él. El, el arco iris podía estar en cualquier parte, pero está en el trono de Dios, la señal de la misericordia de Dios. Voy a leer de nuevo, dice, el arco iris cercano al trono de Dios nos muestra qué tan cerca está el hombre a su corazón, ¿no? Más cerca no lo podía haber puesto el Señor, lo ha puesto ahí donde está su mismo trono, la señal de su pacto perpetuo, la señal de su misericordia hacia nosotros, ¿no? Que no la merecemos, ¿no? Entonces, es una señal importante, es bien importante. Aquí dice que el arcoíris es un recordatorio del compromiso de Dios a su pacto con el hombre. Dice otra vez, es un recordatorio, el arcoíris, del compromiso de Dios a su pacto con el hombre. Ahora, Dios no tiene ningún compromiso ni obligación hacia el ser humano. Dios podría ser perfectamente justo y destruirnos ahorita, ¿no? Podría hacerlo, porque el ser humano es pecador. Pero Dios se ha comprometido con Él mismo, ¿no? Y Dios, porque se ha comprometido, Él lo va a cumplir. Y acá hay varias cosas importantes, ¿no? Una es la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Lo bueno que es Dios. Lo bueno cuando no lo merecemos, ¿no? Eso es algo importante. Pero otra cosa importante también es ver la fidelidad, se puede decir, de Dios, la veracidad, que cuando Dios dice que va a hacer una cosa, la va a hacer, ¿no? Y podemos, en verdad, confiar en eso y descansar en eso, ¿no? Dios no va a romper su promesa y Dios va a cumplir su propósito. Al no destruir a la humanidad con diluvio, Dios va a cumplir con su propósito. Dice aquí que podemos descansar en la soberanía de Dios, porque su soberanía actúa a favor nuestro. ¿Eso qué significa? Que, primero, ¿qué cosa? Que Dios es soberano, ¿no? Sus planes van a triunfar. Él sabe hasta dónde va a llegar el fin del mundo y sabe cuándo va a actuar de nuevo. Va a haber otro juicio y no va a ser por agua, sino por fuego. Dios es soberano, Dios lo sabe todo y sus planes van a triunfar, ¿no? Y en nuestras vidas también, sus planes se van a llevar a cabo. Cuando dice aquí que su soberanía actúa a favor nuestro, significa que Dios, en vez de destruirnos o maldecirnos, ha decidido darnos una segunda oportunidad, ¿no? Nos ha hecho a los que estamos aquí nacer de nuevo, primero que todo, y segundo, empezar a limpiarnos y santificarnos, ¿no? A darnos un buen propósito para nuestras vidas. Y eso es lo que significa que su soberanía actúe a favor nuestro, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este versículo dice bastante. Primero, que Dios cumplirá su propósito. Dios sabe todo, de aquí hasta el fin del mundo. Sabe cómo acaba el mundo, Dios. Sabe lo que va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Y si nosotros pensamos que le hemos fallado a Dios, que ya no hay arreglo, o si hemos pasado por esa situación, tenemos que saber que Dios ha extendido su misericordia y Dios nos va a perdonar siempre que nos arrepintamos. Y sus propósitos van a ser para bien siempre. Esto es como quizás salirse del tema un poco, pero mucha gente pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y la salvación se pierde o no se pierde? Yo no voy a hablar mucho de eso. ¿Qué pasa si caigo y no continúo más adelante? Me gusta este versículo porque dice que si tú eres cristiano, si amas a Dios, dice que Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Él te va a llevar de acá al final. Él lo va a hacer, si tú permaneces en Él. Él le está diciendo que lo va a hacer, ¿no? Y con relación a lo que hemos visto del arco iris, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Su misericordia va a durar. No desampares la obra de tus manos. Somos creación suya. Hablando de la soberanía de Dios a nuestro favor, cómo actúa Dios, sus planes en nuestras vidas personales, Filipenses 1:6 dice, está diciendo Pablo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando nacimos de nuevo, ¿quién hizo eso? ¿Quién empezó la obra? Dios mismo, ¿no?
Dios mismo por medio de su Espíritu sabemos que nos da vida eterna. Él empezó la buena obra en nuestras vidas. Dice que Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el día de Jesucristo. Hasta que el Señor regrese o hasta que nosotros nos vayamos con Él, hasta el último día, Él va a estar obrando en nuestras vidas. No tenemos que preocuparnos, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque la Biblia dice también que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y que Dios es el que pone el querer como el hacer. Pero si estamos caminando con el Señor, tenemos que confiar y descansar de que Él empezó la obra en nosotros y Él la va a terminar. Hay otro versículo que no está aquí, antes de leer este, que es que Jesucristo es el autor de nuestra fe y el consumador, el que termina todo nuestro caminar en fe. Solamente tenemos que descansar en Jesucristo. Es todo lo que Dios nos pide que hagamos. Hablando de la soberanía de Dios para los planes en nuestra vida, Romanos 8:28 dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, estos versículos nos están mostrando que Dios lo sabe todo. Lo sabe todo desde Noé hasta el final. Sabe cómo acaba el mundo y sabe cómo van a acabar nuestras vidas, los que estamos aquí. No importa cómo estamos hoy día, ¿no? Dios sabe cómo vamos a terminar. Y en otras partes la Biblia dice que Dios nos está santificando, nos está limpiando día a día, nos está haciendo crecer. Los que vienen a la iglesia, ¿no? En Javier Prado, si escucharon el testimonio ayer de ese pastor Mark, su papá murió la semana pasada y al último el papá estaba en la cama diciendo, Señor, ven, llévame, ¿no? Y se dio cuenta que Dios le estaba diciendo, no te voy a llevar porque hasta el último quiero que ejercites paciencia y quiero que desarrolles este poquito más de paciencia antes de llevarte, ¿no? Y el Señor hasta el último está obrando en nosotros sus buenos propósitos. Así que no importa dónde estamos el día de hoy, podemos confiar en que Dios es misericordioso, que nada lo sorprende y que Él va a hacer que se cumplan sus buenos propósitos en nuestras vidas. No es nuestras fuerzas, son las fuerzas de Él. Entonces, en el pacto vemos que Dios, el pacto que Dios hace, vemos que Dios es fiel y que Dios es veraz. Veraz significa que Dios no miente. Dios no miente. Dios prometió, ¿no? Y dio señal, sin tener que hacerlo, el arco iris, de que no iba a destruir el mundo por medio de otro diluvio. Y Dios, dice aquí, no ha olvidado su promesa, ¿no? Y dice también, confía y espera en Él. Eso ya es algo más personal. Otra vez, si Dios piensa que te ha prometido algo, bueno, si te lo ha prometido, Él lo va a hacer, ¿no? Entonces, nomás hay que confiar en Él, ¿no? Y esperar, ¿no? Él es fiel y Él no miente, Él es veraz, ¿no? Y ahora, todo esto tiene que ver con lo que era el pacto en verdad de Dios. Y antes de pasar a la siguiente parte, que ya son lo que pasa cuando salen del arca, ¿no? Después del sacrificio y todo eso, hay un versículo que falta aquí, está en segunda de Pedro. Dios ha prometido que no va a haber más diluvio, pero sí ha dicho también en su palabra que cuando llegue el momento, Él va a juzgar al mundo ya no por agua, sino por fuego, ¿no? Y eso sabemos que está en Apocalipsis habla de ese juicio, pero también es en segunda de Pedro, me parece que está en segunda de Pedro, cuando ya dice que Dios va a juzgar por fuego. No lo tengo acá, lo tengo que buscar. Y si alguien lo encuentra, porque no lo puede poner aquí, creo que es en segunda de Pedro, cuando dice que él va. Primera de Pedro, segunda de Pedro 3:7. A ver. Ese es. Y si leemos del versículo 5, gracias Linda, dice del versículo 5,
hablando de la gente que dice, Dios no juzga, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice el versículo 5 de segunda de Pedro 3, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces está diciendo el versículo 7 claramente que este cielo y esta tierra están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para fuego en el día del juicio. Cuando Dios va a juzgar el pecado, pero ya no va a ser por medio del diluvio, va a ser lo que dice acá en segunda de Pedro 3:7, va a ser por fuego, ¿no? Entonces Dios va a pagar también, Dios es justo, ¿no? Y eso va a ser para más adelante y cuando los cristianos ya no estemos acá, ¿no? Entonces Dios ha hecho un pacto perpetuo, ¿no? Una pregunta más simple para nosotros, ¿no? Que podemos hacernos. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios, en su palabra, cuando da una promesa? Sí podemos. Dios no va a mentirnos, ¿no? Y versículo 18 ya va a hablar de otra cosa. Dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Una mención especial a Cam, diciendo que es el padre de Canaán. ¿Quién recuerda quién es Canaán? Canaán, el pueblo de Canaán, perdón, son de donde vienen los cananitas, ¿no? Pueblo que le dio muchos problemas a Israel, pueblo pagano, ¿no? Es alejado de Dios. Aquí se hace una mención al padre de ese pueblo, que es Cam, el hijo de Noé. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De ellos fue llena toda la tierra, ¿no? De tres personas, de tres parejas, se repopuló todo el planeta, ¿no? Y hoy día vamos a verlos un poco rápido, porque el capítulo 10, ya la próxima semana, sí vamos a ver, a dónde fueron los descendientes de cada hijo de Noé. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero Génesis 10 nos dice quiénes descendieron, ¿no? De los hijos de Noé, ¿no? Quiénes salieron, ¿no? Y hacia dónde fueron. Lo que hemos visto en el versículo 19 ahorita es que toda la humanidad, dice, desciende de estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y parece, ¿no? Humanamente, de repente imposible, difícil, ¿no? De tres parejas pueden descender todos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, vivían muchos años y sí, teniendo muchos hijos, sí, simplemente con el tiempo, sí era posible que sucediera. Ahora, la principal objeción a que tres parejas, a que nada más todo el planeta se llene de tres parejas, la principal objeción la podemos encontrar quizás, no sé si en los ateos, especialmente en los evolucionistas. Te van a decir, pero es ridículo, ¿cómo puedes pensar que de tres parejas vas a llenar un planeta? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Pero sin embargo, lo que ellos creen es más difícil, porque ellos creen, como dice aquí, los evolucionistas dicen que descendemos primero de una roca que llovió y a la cual se crearon, dice, microorganismos, como vimos, organismos unicelulares, que después se convirtieron en multicelulares, que después se convirtieron en anfibios, como sapitos, después en pez, después en ave y después en simio. Eso es lo que creen ellos. Ahora, si lo vemos así, ¿qué es más fácil? Es más fácil que con mucho tiempo, han pasado miles de años, de tres parejas pueda reproducirse muchísimos seres humanos. Por supuesto que es posible. Es bien posible. Me hace pensar en la gente en la época quizá de la mayoría de nosotros, de nuestros padres o abuelos, a principios del siglo pasado. Era bien común. ¿Cuántos hijos tenía la gente? Tenía 7, 8, 10. Sí, sí. ¿No? O sea, ese es un hecho, ¿no? Aquí en nuestro país, Perú, hace 100 años. Muchísimas parejas con 10, 12 hijos. ¿Ah? Menos de 100 años, ¿no es cierto? Y ahora uno. Pero el hecho, eso nos ayuda a pensar si vamos
muchos años más atrás, estas tres parejas vivieron cientos de años después del diluvio, cientos de años. Tuvieron mucha oportunidad para tener muchos hijos y han pasado encima de eso muchísimos años. Sí es posible, por supuesto que es posible. Y lo que sí es imposible es lo que dicen los evolucionistas, ¿no? Que primero fue la roca, que llovió, el microorganismo, el anfibio, el pescadito, el ave y el simio, ¿no? Es mucho más fácil creer lo que Dios dice, en verdad. Entonces, el versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Va a aparecer lo que es la viña aquí, ¿no? Saliendo del arca, Noé empieza a labrar la tierra y planta una viña. Y versículo 21 dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿no? Y lo que hemos visto en estos dos versículos aquí es la primera mención de vino en la Biblia. Es la primera vez que la Biblia menciona el vino. Y también es la primera vez que menciona la embriaguez o la borrachera. Vemos la primera mención de vino y la primera mención de embriaguez en la Biblia, ¿no? Por primera vez aparece. Esto que les voy a decir no se puede ni comprobar, pero muchos científicos cristianos creen que también antes del diluvio, con otras condiciones, ¿no? Climatológicas, no se podía hacer el vino. Que a partir de que se pierde la atmósfera de agua y todo eso, se empieza a fermentar la fruta más fácilmente. Yo solamente se los cuento y no les puedo decir si es verdad o no, porque no soy científico, ¿no? Pero es algo que pueden investigar si quieren, ¿no? Entonces vemos que eso fue lo que hizo Noé, ¿no? Sí, claro. Y también, bien importante, es la primera mención que se hace a embriaguez, ¿no es cierto? Como decimos. ¿Y qué sucede la primera vez que se menciona la embriaguez? Se dice que avergonzó a Noé, ¿no? Trajo vergüenza a Noé. Y la segunda mención de embriaguez en la Biblia, vamos a verla más adelante en Génesis también, es con Lot, que lo embriagaron y cometieron incesto con sus hijas, ¿no? Las dos primeras menciones de embriaguez nos muestra la Biblia las consecuencias que trae. Mal, ¿no? Es pecado, como vamos a ver, la Biblia nos dice que no nos embriaguemos, ¿no? Entonces, pero más allá de ser pecado, miren la consecuencia que trae. Trae vergüenza, trae mal fruto, ¿no? Y Noé, ¿qué pasó con Noé, no? Noé, un hombre de Dios, pero plantó la viña y se embriaga, ¿no? Ahora, y una cosa que también es importante decir porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y es por eso, de acuerdo a la Biblia dice aquí, tomar alcohol no es pecado, pero emborracharse sí, ¿no? Entonces también eso crea mucha controversia, ¿no? Pero tomar alcohol, de acuerdo a la Biblia, no es pecado. El Señor Jesús tomó vino también, convirtió agua en vino en las bodas de Caná, y en fin, y hay muchos ejemplos, ¿no? Emborracharse sí es pecado ante Dios. Pero con todo esto, en verdad es bueno decir que si bien no es, digamos, es lícito tomar alcohol, es muy recomendable mejor no hacerlo, ¿no? Abstenerse totalmente, ¿no? Y una de las principales razones para eso es que también muchas veces podemos hacer tropezar a un hermano, ¿no? Podemos hacer tropezar a un miembro de la familia, ¿no? De repente alguien se puede tomar un vaso de vino, pero ¿qué pasa si mañana estoy en la calle con mi esposa y estoy tomando un vaso de vino y pasa Eloy por su carro así y ve, wow, y Leo enseña en el instituto bíblico, está tomando vino así y no. Sí puede chocar. El mismo hecho de que lo vean alguien en un bar. ¿Qué pasa y pongo el caso contrario, si yo me lo encuentro a Rebal en un bar? No, es un ejemplo. No estoy, puede ser cualquiera, puede ser yo, ustedes a mí, es igual, ¿no? Y no estoy ni siquiera con una copa en la mano. ¿Qué van a pensar? Vas a hacer tropiezo, ¿no? Entonces por esas cosas tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no?
Mi convicción personal también yo prefiero no tomar, ¿no? Y no porque esté prohibido, ¿no? También desde que me convertí el Señor me puso esa convicción, ¿no? Y muchos cristianos hacen eso también, ¿no? Y en verdad es mejor, ¿no? Y muchas cosas se pueden hablar del alcohol, ¿no? Tenemos muchos comerciales, ¿no? Y que muestran siempre el lado bonito, ¿no? Y al final no muestran lo que pasa al día siguiente, ¿no? Y sí, y no muestran lo que pasa con la gente que lamentablemente se vuelve alcohólica y está internada en centros, ¿no? No muestran eso. Muestran nada más, digamos, una fantasía, ¿no? Que ni siquiera es verdad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el alcohol. Salomón, según la Biblia, el hombre más sabio que existió, habla acerca del vino, ¿no? De la embriaguez. Y creo que se aplica no solo al vino, sino a cualquier bebida alcohólica. En Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Proverbios 21, ¿no es cierto? ¿Qué dice Salomón en Proverbios 23? El versículo anterior es Proverbios 21. El siguiente, Proverbios 23, 29 al 33. Es más fuerte. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, ¿no? Entonces, este es un hombre sabio, ¿no? Está diciendo ni mires al vino, ¿no? Mejor déjalo, ¿no? Te va a hacer pensar, vas a ver cosas extrañas, tu corazón va a hablar perversidades. El vino es un depresivo, se le llama. No porque uno tome y se deprima necesariamente, sino porque deprime o inhibe, por ejemplo, el autocontrol, el dominio propio, te lo baja, ¿no? Digamos, tu juicio de pensar claramente, te lo inhibe, te lo baja también, ¿no? Cosas que uno no haría en estado normal, la hace cuando toma, ¿no? Y generalmente son cosas de las que uno se arrepiente después, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, ¿no? Porque eh, hay algo que es muy cierto que también leí, que, que decía eh, decía, he visto más daño causado por el alcohol que placer causado por el alcohol. Y es verdad, al principio todo parece felicidad, ¿no? Pero ¿y después qué consecuencias trae? División de familias, problemas, sufrimientos. ¿Cómo? Físicamente, cirrosis hepática, enfermedades, sí. Entonces, evitar. Aquí Noé, un gran hombre de Dios, pero a sabiendas o no, cayó, ¿no? Y pecó, hizo lo que no era agradable ante Dios. Dice aquí, el pecado de Noé fue embriagarse y exponerse a vergüenza. El resultado del pecado es generalmente vergüenza. También, ajá, por consecuencia. Claro, esos son ya otros datos estadísticos que son muy ciertos, ¿no? O sea, lo que hace el alcohol, ¿no? Eh, Miles de muertes al año por el alcohol, ¿no? Gente que maneja, ¿no? Trae consecuencias negativas, en verdad. Aquí dice otra vez, ¿no? El pecado de Noé fue embriagarse y eso hizo que se expusiese a vergüenza, ¿no? Y el resultado del pecado generalmente es vergüenza, trae vergüenza. Te vas a avergonzar, nos vamos a arrepentir, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué hice esto al final? ¿No? Antes de continuar, el versículo 21 lo leímos, dice, y bebió del vino y se embriagó, y dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso traducido del hebreo dice que estaba desnudo, ¿no? Que él se sacó la ropa que tenía y la dejó tirada, ¿no? Y estaba desnudo, ¿no? Así estaba Noé, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante, ¿ah? Bien interesante. Noé ya es un hombre de fe, un hombre, vamos a decir, de muchos años,
Dice aquí, Noé tiene más de 600 años, pasó la prueba más difícil de construir el arca y serle fiel a Dios. ¿Y qué pasa acá? Y aquí es abierto al pecado, sigue abierto al pecado, puede pecar. Hay una lección para nosotros, ¿no? Y dice aquí, nunca bajes la guardia, nunca habremos dominado la carne hasta el día que nos vayamos de este mundo. Nunca, nunca vamos a poder decir, ya, ahora sí no voy a caer en este pecado. Mentira, mentira, ¿no? Sí, ajá, sí, ajá. Eh, Dice, nunca bajes la guardia y nunca habremos dominado a la carne. Nunca, 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 ¿no? Todos los días tenemos que levantarnos y depender de Dios para empezar de nuevo otra vez, ¿no? Y crucificar esta carne, porque porque el hombre es pecador, somos pecadores, ¿no? Entonces, Noé, siendo pues quien él fue, ¿no? Pecó, ¿no? En ese momento de su vida. Esta lección es bien importante. Otra lección importante de aquí es que la Biblia es un libro muy confiable, porque a diferencia de cualquier libro histórico que puedan leer, hasta me imagino de otras religiones, la Biblia nos presenta a los hombres de fe, a los personajes, nos lo presenta con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Yo les aseguro que si agarran un libro de historia y leen la historia de San Martín, van a ver que San Martín quizás nunca hizo nada malo, porque lo han descrito en la historia como pues alguien, un héroe, ¿no? Y sus fallas son escondidas. La Biblia no es así. La Biblia es muy confiable porque nos muestra, sí, a los grandes ejemplos de fe y nos muestra también cómo también un gran hombre de fe sigue siendo simplemente un hombre que cae, ¿no? Y no está tapando la Biblia los pecados de nadie, ¿no? Vamos a verlo con Abraham también ya en las siguientes semanas, ¿no? Y vemos aquí a Noé en esto, ¿no? Y hay una lección. Nunca podemos decir ya llegamos. Quizás si hay alguien que pudiera haberlo dicho, hubiera sido Noé. Pasó la gran prueba, 600 años, y vuelve a caer, ¿no? No estamos libres. Como decía Luis Alberto leyendo el versículo de 1 de Corintios 10:12, nos advierte, ¿no? La palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Todos los días tenemos que empezar de nuevo. Si pensamos que ya no necesitamos a Dios, si actuamos independientes a Él en algún área, cuidado, porque nunca somos lo suficientemente fuertes. La tentación va a estar aquí todos los días hasta que nos vayamos. Entonces, el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto ya tiene que ver más con lo que hablamos antes, no tienen que apuntarlo como está. Dice, alcohol o drogas siempre están relacionados a crímenes, pecado y dolor, es la verdad. Alcohol o drogas relacionados a crímenes, pecado y dolor, ¿no? Es lo que sucede. ¿Qué es lo opuesto a embriagarse? Es estar sobrio, ¿no? Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, no está hablando necesariamente de lo opuesto a alguien que ha tomado, pero ¿qué significa ser sobrio aquí en el Nuevo Testamento? Significa estar con la mente clara, atento y en control de tus facultades, ¿no? Estar en guardia. Eso significa. Y eso sí es opuesto en verdad a estar embriagado. Dice aquí, ser sobrio es estar con la mente clara, atento, en control de tus facultades, ¿no? Estar en guardia, ¿no? Lo que el alcohol hace es todo lo contrario. Es primera de Pedro 5:8, ¿no? Sed sobrios y velad. Sobrio, estar con la mente clara, estar atento, en control de tus facultades y en guardia, ¿no? Ahorita ya tenemos que terminar. Y el versículo 22 va a hablar de este evento. Hemos visto ya, se equivocó Noé, pecó. Vamos a ver qué pasa. Dice versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aparentemente no dice mucho, pero hay dos cosas que hizo Cam. Vio la desnudez de su padre, lo dijo a sus hermanos. No parece mucho, pero la palabra ver o vio aquí en el hebreo es wayar, que en hebreo significa miró con satisfacción.
¿no? Cuando dice que vio, es wayar, W-A-Y-A-R, ¿no? En hebreo. Vio es wayar, que significa miró con satisfacción. A partir de, ese es el significado real cuando vemos esa palabra. Eh, a partir de eso se han dado diferentes interpretaciones. Hay gente que se enseña, incluso que piensa que incluso Cam, el hijo de Noé, violó a su padre, ¿no? Aunque parezca gracioso, así lo enseñan. Hay rabinos que enseñan que también lo castró a su padre mientras estaba así en estado de ebriedad, ¿no? Y hay muchas diferentes interpretaciones. Yo les menciono estas dos que son bien fuertes, pero lo que se entiende de esa palabra ver, que vio con satisfacción, más que nada, se toma como que tuvo satisfacción y alegría de ver a su padre en un estado tirado de embriaguez, ¿no? Y como que se burló de su padre. En otras palabras, al verlo tirado, en vez de tener compasión o querer ayudarlo, se sintió satisfecho y se burló. Se burló de su padre y se piensa probablemente de lo que representaba ser su papá. ¿Qué representaba ser su papá? Era un hombre de Dios. En otras palabras, se piensa que dijo, ese es un hombre de Dios, está borracho, tirado, y se rió y se burló de él, ¿no? No respetó, no honró su autoridad como padre, ni su autoridad como hombre de Dios, ¿no? Y ese se toma como es el pecado de dio a su padre, ¿no? El pecado de Cam, ¿no? Porque cuando leemos dice, y dio a su padre, pero no vemos que hay un pecado, ¿no? Pero es por esta palabra wire, ¿no? Tuvo satisfacción. En vez de querer ayudarlo, simplemente se rió de él, ¿no? Y vamos a ver qué más pasó en esta parte para terminar ya. Ahorita regreso. Eh, su pecado fue rebelión contra la autoridad, ¿no? Al reírse y burlarse de su padre tirado, postrado, ¿no? Ebrio, se, se rió de él. Aquí hay un concepto de pecado, hay muchos conceptos de pecado, pero un concepto de pecado es que es rebelión contra la autoridad. Al final, Dios es la máxima autoridad. Si yo no obedezco a Dios, estoy en pecado, ¿no? Es un poco lo que sucedió, ¿no? Rebelión contra la autoridad. Y ese corazón rebelde parece que tenía Cam, por lo que sucedió con sus descendientes también. Y ahorita acabamos. Y y hay otro pecado que dice el versículo 21 que hizo. Vamos a llegar hasta lo que hizo Cam y lo demás lo terminamos la próxima clase. Pero para no dejar el versículo incompleto, dice, su otro pecado se lo dijo a sus dos hermanos. ¿Qué pecado es eso de decir? Nada más. Si los hermanos estaban afuera de la tienda. Chisme puede ser. Pero en vez de querer cubrir a su padre, no solamente se burló, sino fue y lo expuso más, ¿no? La palabra decir también cuando se traduce del hebreo es wayahed, como es acá, es W-A-Y-A-G-E-E-D. Se lo dijo, se lo wayahed, ¿qué significa eso? Decir algo con placer, deleitarse al decir algo. En otras palabras, no es que se lo dijo nada más, mira mi papá, ¿no? ¿Cómo está ahí? No fue eso. Se lo dijo con deleite, ¿no? Le gustó contar eso, ¿no? Implica burla, ¿no? Implica burla. Entonces, también es importante entender esta palabrita, ¿no? Entonces, no solamente lo vio con satisfacción, ¿no? Sino que después lo dijo con placer, burlándose, ¿no? Entonces, en vez de cubrir a su padre, fue a exponerlo aún más, ¿no? Con un corazón de querer burlarse de él, ¿no?
posiblemente algunos piensan diciendo, ah, mira, ¿no? Como hombre de Dios, míralo, ahí está tirado, ¿no? Y haciendo burla de él. Aparentemente, dice aquí, quiso menospreciar la autoridad de su padre, mostrando su debilidad y su caída, ¿no? Aparentemente es lo que quiso hacer. Quiso menospreciar la autoridad de su padre, mostrando su debilidad y su caída, ¿no? Vio con satisfacción, le gustó lo que vio cuando vio a su padre borracho, y aquí eh, fue y lo contó con deleite a sus hermanos, ¿no? Burlándose, no en otra actitud de corazón, ¿no? Aparentemente, dice aquí, quiso menospreciar la autoridad de su padre, mostrando su debilidad y su caída, ¿no? Entonces, está acusando de alguna manera, y a veces podemos ser acusadores nosotros, ¿no? Y nuestros pecados, también muchas veces somos gente que acusamos nosotros, nuestros pecados siempre se ven peor en los otros. De repente yo tengo un pecado de orgullo, pero lo veo a alguien que está ahí con orgullo y voy y acuso, ¿no? Mira qué orgulloso, ¿no? A veces hacemos eso, tenemos esa tendencia, y tenemos la tendencia a ser muy buena gente con nuestros propios pecados. Es decir, ah, Dios me va a perdonar, pero a él que no lo perdone, ¿no? Y al mismo pecado. Así somos, ¿no? Y es un poco la actitud que se puede ver de Cam, ¿no? Ya no vamos a terminar aquí, eh, pero hay solamente les quiero decir la última cosa que la vamos a ver con más calma en la próxima clase, que los otros dos hermanos, Sem y Jafet, no quisieron avergonzar a su padre, ¿no? Caminaron hacia atrás y lo cubrieron, ¿no es cierto? Sabemos esa parte de la historia. Eh, Vamos a acabar con este cuadrito nada más, ¿no? Para pensarlo y lo vemos con calma en la próxima clase. Pero, ¿cuál es tu reacción al pecado? ¿Lo disfrutas y buscas propagarlo entre otra gente, como hizo, ¿no? Cam? ¿O nos dolemos por el pecado, le damos la espalda, como hicieron Sem y Jafet, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es nuestra reacción al pecado? ¿No? Y viendo con estas preguntas se entiende un poco más la actitud de los hermanos, ¿no? Dice, ¿cuál es tu reacción al pecado? ¿Lo disfrutas y buscas propagarlo entre otra gente? ¿O nos dolemos por el pecado y le damos la espalda? ¿No? Dice, ¿cuál es tu reacción al pecado? ¿Lo disfrutas y buscas propagarlo entre otra gente? ¿O nos dolemos por el pecado y le damos la espalda? Nos sirve a nosotros, pues, ver cómo estamos en eso. No importa si no lo apuntan completo, porque la próxima clase vamos a tener que pasar por aquí también. Así que no se preocupen en apuntarlo ahorita todo. Ya, bueno, sí, ya tenemos que terminar, pero solo para recordar, ¿no? Que hemos visto en este capítulo, hemos visto varias cosas, hemos visto, bueno, está lo que es la pena de muerte, la sangre, lo que representa, la santidad de la vida ante Dios, hemos visto el pacto que hace Dios, el pacto eterno, y que Dios es veraz, ¿no? Y es fiel, y podemos confiar en todas sus promesas, ¿no? Y que siendo un hombre de fe, uno puede caer en cualquier momento, no importa que tengamos 600 años de cristiano, ¿no? Entonces son buenas lecciones para nosotros. Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias gracias Señor por este momento, Señor, y por habernos hablado. Gracias porque hay muchísimas lecciones en tu palabra. Padre, gracias Señor por este tiempo. Sigue sigue obrando en nosotros, Señor, y que tu palabra nos cambie, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.